Dentro del módulo 6 del agua urbana vamos a ver en este tema la gestión de saneamiento. La lección tiene estos 5 apartados que tienen en la diapositiva: introducción, estructura de un sistema de saneamiento, tipología de redes de saneamiento, ventajas e inconvenientes de las redes de saneamiento unitarias y ventajas e inconvenientes de las redes de saneamiento separativas. Un poco de historia para introducir el tema. Durante siglos, las comunidades humanas han tenido el problema de deshacerse de sus aguas residuales, cuyas molestias y peligrosidad sanitaria las hacen indeseables. Al principio fue la calle la única vía de evacuación de estos residuos líquidos, pero esta situación originaba graves inconvenientes desde el punto de vista organoléptico y sanitario, malos olores, epidemias, etc. Y ya fue con la aparición de las grandes civilizaciones humanas, sobre todo Roma, donde puede hablarse ya de redes de alcantarillado propiamente dichas. Ahí tiene una imagen de la cloaca máxima, que por cierto sigue en servicio hoy en día. Precisamente en Roma se fijan una filosofía y unos elementos de alcantarillado que en lo esencial son los mismos que se utilizan en la actualidad. Básicamente son los siguientes: extensión de la red a toda la ciudad, convirtiéndola a su vez en un vehículo generador, una vía real generadora de suelo urbano. En segundo lugar, el carácter unitario de la red. Esto es importante porque la red era útil, servía tanto para la evacuación de las aguas residuales que procedían de las viviendas y que entraban en la alcantarilla a través de las acometidas domiciliarias, como de las aguas pluviales que procedían de las calles, de la escorrentía pluvial, y que ingresaban a la red a través de unos imbornales, conocemos hoy en día con esa expresión imbornales, pero se llamaban en aquellos tiempos buzones. Ahí tiene una imagen antigua en donde se ven los buzones a ambos lados de la calle, de la calzada, y cómo se producía el flujo hacia ellos de las lluvias, de las aguas de escorrentía. Actualmente las aglomeraciones urbanas resuelven el problema de la evacuación de sus aguas residuales y pluviales, ambas son aguas residuales en definitiva, mediante un conjunto de obras y técnicas que generalmente se conocen con el término de saneamiento, o más coloquialmente por alcantarillado. Los principales objetivos del alcantarillado serían, por lo tanto, evacuar las aguas residuales de las áreas urbanas, protegiendo la ciudad y a sus habitantes contra las inundaciones y, por supuesto, sin causar molestias ni peligros sanitarios ni inconvenientes organolépticos a sus habitantes. Y, en segundo lugar, realizar esta evacuación con los mínimos perjuicios posibles, económicamente asequibles, tanto para el medio ambiente y sin perjudicar, obviamente, a los futuros usuarios de esas aguas receptoras. A la vista de estos objetivos, podemos establecer las finalidades fundamentales del saneamiento, que serían protección de la ciudad y de sus habitantes contra las inundaciones y protección higiénica de estos habitantes y de los medios receptores. En el punto 2 vamos a ver la estructura de un sistema de saneamiento. Lo que tienen ahí en esta imagen es lo que podemos denominar un sistema integral hidráulico sanitario. Es básicamente el ciclo hidráulico del agua urbana, desde la captación hasta su distribución mediante una red de distribución de agua potable, la recogida de las aguas utilizadas, ya contaminadas por el mero hecho de ser utilizadas por los habitantes de la población, a través de una red de saneamiento que está resaltada, y desde ahí no a un cauce receptor como se hacía antiguamente, sino a una EDAR, a una estación depuradora de aguas residuales para depurar esas aguas, es decir, precisamente evitar que se contaminen los cauces receptores, ya sea el mar o sea un río, básicamente, ¿no? Hay otros elementos de ese ciclo urbano, del que no vamos a entrar aquí, que serían la estación regeneradora de aguas para poder reutilizar posteriormente las aguas residuales, y eventualmente una EDAM, una estación desaladora o desalinizadora de agua de mar. Pero nos vamos a centrar básicamente en lo que tiene resaltado en rojo, que es la red de saneamiento. De acuerdo con lo que hemos expuesto anteriormente, un sistema de saneamiento debe constar de varias partes fundamentales. La primera es la propia red de saneamiento, o alcantarillado como hemos llamado, que permite recoger las aguas residuales y concentrarlas en un punto de la ciudad o un reducido número de puntos para, una vez estén en las condiciones adecuadas sanitarias, poderlas enviar a través de un emisario
o conducción, no confundir con un emisario submarino, que es otra cosa. Un emisario es esa conducción general que transporta esas aguas residuales desde los puntos donde la hemos concentrado en la ciudad hasta la estación depuradora de aguas residuales. Y precisamente la EDAR, Estación Depuradora de Aguas Residuales, es el último punto, en principio, del sistema o subsistema que podemos llamar de saneamiento. En esa EDAR, como acabo de comentar, se depuran las aguas residuales, se corrige su mala calidad en este caso para que queden en condiciones de vertido al medio o incluso poder ser introducidas, como hemos visto, en una ERA, una estación regeneradora de aguas, para su posterior reutilización. Las redes de saneamiento se pueden clasificar bajo distintos puntos de vista. La más conocida, la más habitual, es la que vamos a ver ahora. Básicamente es una clasificación según las aguas que van a transportar, según las aguas que transportan. En ese sentido, las redes de saneamiento se pueden clasificar en unitarias y separativas. Las redes unitarias, cuyo esquema tienen ahí, con una alcantarilla central y en distintos colores las aguas, tanto pluviales como residuales, son precisamente sistemas que recogen conjuntamente las aguas pluviales y las aguas residuales. Es decir, existe un único conducto por donde se transportan ambos tipos de aguas, las pluviales y las residuales. Y en segundo lugar estarían las redes separativas, que ven también hay una imagen croquizada de cómo se recogen los distintos tipos de agua. Es decir, esas redes separativas constan de dos conductos o dos tipos de conductos. Uno para llevar exclusivamente las aguas residuales urbanas, las generadas en las viviendas, etcétera, y otra para llevar las aguas pluviales, las aguas de escorrentía, básicamente. Ambas redes, las unitarias y las separativas, tienen sus ventajas y sus inconvenientes, como es natural. En cuanto a las unitarias, su principal ventaja frente a las separativas siempre se hace por comparación, que es las ventajas de una suelen ser las desventajas de la otra y viceversa. Concretamente las unitarias tienen una sola red, como hemos visto, que recoge la totalidad de las aguas a evacuar, con secciones de paso iguales o ligeramente mayores que las que corresponderían a una red de drenaje del sistema separativo. O sea que las tuberías proporcionalmente en un sistema separativo serían de mayor diámetro, en principio, mayores, ¿no? Otra de las ventajas que tienen, bastante obvia también, es que tienen una mayor economía de construcción, o lo que se llama de primer establecimiento, ya que el coste de dos tuberías hidráulicamente equivalentes en conjunto a una única sería del orden de 1,5 a 2 veces mayor. Además de tener que sumar a esto el doble de las acometidas, porque claro, cada tipo de red cada tipo de alcantarilla tiene su acometida. Las pluviales irían al conducto de pluviales y las residuales a los conductos de residuales, ¿no? Asimismo, los gastos de levantamiento y reposición de los pavimentos, no olvidemos que estamos hablando de suelos urbanos, de áreas urbanas, las calles por lo tanto están pavimentadas, entonces los gastos de levantamiento y reposición de pavimentos también es del orden de 1,5 a 2 veces mayores en las redes de tipo separativo. ¿El inconveniente que tienen las redes unitarias? Pues el principal es este primero que tenemos aquí. Existe una gran dispersión entre los caudales mínimos que se producen en tiempo seco, es decir, cuando no llueve, y los caudales máximos que se producen cuando llueve. Es decir, hay una gran dispersión. Tenemos unos caudales muy pequeñitos en tiempo seco porque los mayores caudales se recogen, de aguas residuales en general, se recogen en tiempos de lluvia, en este caso debido a las pluviales. Y como consecuencia de esa gran diferencia de caudales se produce una gran diferencia a su vez de velocidades. Están relacionados, como sabemos, los caudales y las velocidades a través de las secciones de los conductos. Y otro inconveniente que tienen estas redes unitarias es que obligan a proyectar la EDAR para mayores caudales que los estrictamente necesarios, porque aunque en las redes unitarias se puede solventar ligeramente este problema instalando aliviaderos para, una vez se alcanza la dilución adecuada entre las aguas de lluvia y las aguas residuales, puedan verter directamente al medio receptor, pero aún así hay que sobredimensionar la EDAR, porque no todas las aguas pluviales pueden verter directamente al medio receptor, sino que deben pasar en principio por un cierto tratamiento, ¿no? En cuanto a las redes separativas,
La ventaja más importante de estos sistemas separativos ante los unitarios, como decía, siempre se hacen comparativas, ¿no? Ventajas de uno e inconvenientes de otros. Pues las ventajas, o la ventaja más importante de la red separativa frente a la unitaria radica en el hecho de que las aguas negras, lo que estamos llamando aguas residuales urbanas, básicamente, que tienen una fuerte carga contaminante, materias orgánicas, sólidos en suspensión, etcétera, se transportan por la red de saneamiento hasta la EDAR, la cual, por lo tanto, se diseña estrictamente para los caudales que requieren una depuración fundamental según la legislación, ¿no? Es decir, no hay excesos de aguas que no necesiten tratamiento, sino que se van a tratar estrictamente las aguas que precisan un tratamiento. Por lo tanto, la EDAR se dimensiona estrictamente para los caudales que requieren depuración, mientras que en general, ahora explicaré el por qué en general, porque hay excepciones, en general las aguas pluviales pueden verter directamente al medio receptor, al río, digamos, ¿no? Pero como decía, hay excepciones, es decir, aquí en el tema de la lluvia se ha avanzado mucho últimamente, en los últimos años, sobre todo en cuanto a la calidad de lluvia. Hay un cierto periodo de lluvia al principio que se llama el first flush, las primeras lluvias, que son las que recogen, digamos, la contaminación acumulada en las superficies urbanas, en las calles, en los viarios, etcétera. Y claro, con las primeras lluvias, esa escorrentía sería arrastrada hacia los medios receptores si no tuviésemos algún elemento intermedio que evitara la contaminación de esos medios receptores por culpa de esa contaminación urbana, que podemos llamar, ¿no? Entonces, en general, en la mayor parte de los países se está imponiendo el hecho de que haya que instalar lo que se llama tanques de tormenta o depósitos de retención para retener ciertas cantidades de lluvia por tiempos, es decir, los 20 primeros minutos de lluvia, 30 primeros minutos de lluvia, etcétera. Depende de la normativa de cada lugar y de la prolongación de los tiempos secos. Por contra, el principal inconveniente de la red separativa, además de los mayores costes de implantación, porque obviamente es un doble conducto y doble acometida, como hemos visto, el mayor inconveniente, aparte de estos costes, es que la conservación y explotación de una red separativa exige gastos muy superiores a los de una red unitaria. También así, en principio, ¿no? Podemos hablar. Sin embargo, como vamos a ver, los gastos de limpieza son menores en las redes separativas. ¿Por qué? Precisamente porque la gama de caudales, al contrario de lo que pasaba en las redes unitarias, es mucho más restringido. Es decir, no hay una gran variación de caudales y por lo tanto se pueden mantener esas velocidades mínimas que necesitamos para que la alcantarilla sea autolimpiante o se autolimpie, incluso con los caudales mínimos que se producen por la noche, con los caudales mínimos de aguas residuales que se producen por las noches. Entonces, eso hace que se reduzcan sensiblemente las sedimentaciones en la red y requieran menos limpieza. Y además las conducciones de aguas pluviales, el otro tipo de conducciones que lleva la red separativa, requieren simplemente limpiezas esporádicas, muy elementales. En definitiva, la ventaja de las redes separativas se corresponden, como hemos comentado, por contraposición con los inconvenientes de las redes unitarias que hemos mencionado. Es decir, para recapitular, una gama de caudales más restringida en la red de aguas negras, lo que facilita respetar las velocidades mínimas de sedimentación y por lo tanto que no se produzcan esas sedimentaciones que son indeseables. En segundo lugar, una reducción de caudales en la estación depuradora, porque aquí sí que podemos dimensionar la depuradora para las aguas realmente contaminadas, porque las aguas pluviales van por su camino y no necesitan en principio depurarse inicialmente en la EDAR. Las redes unitarias son las más comúnmente utilizadas, son las que se utilizaron desde los primeros momentos históricos incluso, debido, pues eso, sobre todo a ser las más extendidas históricamente, desde hace tiempo en todas las ciudades, y ya no es fácil o resultaría excesivamente costoso la transformación de esas redes unitarias en redes separativas. Habría que levantar básicamente prácticamente todas las ciudades. Lo que pasa es que hoy en día, al menos en los nuevos desarrollos urbanos o cuando se presenta la oportunidad de mejorar las redes, rehabilitarlas, etcétera, pues existe una tendencia generalizada a las redes separativas, utilizar las redes separativas, por lo menos en los nuevos desarrollos urbanos. Y además, si se hace el análisis
análisis conjunto de red de saneamiento y estación depuradora final, se considera, estos son números que se han hecho ya, se considera más económico el tipo separativo, pues el unitario, como también hemos venido comentando, aun estableciendo ese aliviadero que permitiría evacuar los afluentes una vez las aguas mezcladas, pluviales y residuales, una vez se haya alcanzado las diluciones convenientes, sería necesario sobredimensionar en cierto grado la EDAR. En este caso, o sea, en cada caso particular, en definitiva, habrá que sopesar. Siempre se hacen todos los proyectos, no existen alternativas y siempre existen. Habrá que sopesar, valorar económica, ambientalmente, etcétera, socialmente incluso, cuál va a ser la solución más adecuada, es decir, unitaria o separativa. Es decir, en cada caso, por lo que estamos viendo, habrá que sopesar ventajas e inconvenientes, evaluarlas y seleccionar la solución más adecuada en cada caso concreto. Muchas gracias por su atención.